Orgullo y prejuicio de Jane Austen tiene un total de 61 capítulos. Es una novela que sigue la historia de Elizabeth Bennet y su interacción con el orgulloso señor Darcy, abordando temas de amor, malentendidos y las diferencias de clase social en la Inglaterra del siglo XIX. Mi madre, como era de esperarse, no pierde el tiempo y, tras el arribo del señor Bingley a Netherfield, ya está tramando su primer movimiento. Después de saber que él es un hombre soltero y muy rico, decide hacer todo lo posible para que su interés se dirija hacia nuestra hija mayor, Jane. Así que, tan pronto como la oportunidad se presenta, ella organiza una visita para que Jane se acerque al señor Bingley y su hermana. Según ella, todo lo que Jane necesita es un poco de tiempo para que el señor Bingley vea lo maravillosa que es. Pero claro, mi madre no puede evitar hablar de ello en voz alta y no deja de dar consejos y hacer comentarios sobre cómo Jane debe actuar con sutileza para atraerlo. Como era de esperar, Jane, siendo tan amable y dulce como siempre, no es capaz de percatarse de las intenciones que mi madre tiene en mente. Ella va allí, como siempre, con su naturaleza tranquila y reservada, con la esperanza de ser amable, sin hacer alarde de su belleza, aunque es evidente que su amabilidad y su rostro encantador no pasan desapercibidos. Sin embargo, lo que me sorprendió fue cómo el señor Bingley, un hombre tan amigable y accesible, parecía tener un interés genuino en Jane, algo que no tardó mucho en convertirse en una conversación entre mi madre y yo. En cambio, su amigo, el señor Darcy, parece mantenerse alejado, siendo mucho más distante, callado y con una actitud algo arrogante. Mi madre, por supuesto, no puede dejar de hablar del señor Bingley como el partido perfecto para Jane, mientras que el señor Darcy, a pesar de estar en el mismo salón, no parece interesado en ninguna de nosotras. El señor Darcy, al igual que su amigo, podría haber sido una opción de interés si no fuera por su forma tan, ¿cómo decirlo?, distante y orgullosa. Apenas interactuó con ninguno de nosotros y apenas dirigió la palabra a las chicas. Aparentemente, pensaba que el resto de nosotros no estábamos a la altura de su grandeza. Mi madre no dejó de insistir en que Jane debía ser su próxima esposa, pero yo ya estaba notando algo en la forma en que el señor Darcy se comportaba, algo que no me dejaba del todo tranquila. Es una mañana cualquiera, y mi madre ya está preocupada por el rumor que ha llegado a nuestros oídos. Un joven rico y soltero, el señor Charles Bingley, ha alquilado Netherfield Park. Como siempre, mi madre está entusiasmada con la idea de que un hombre tan adinerado podría casarse con una de sus hijas, y, por supuesto, la más interesada en esta posibilidad es ella misma, que no deja de pensar en cómo acomodar la situación a su favor. A mí, sin embargo, no me impresiona tanto la noticia. Mi padre, con su natural ironía, se burla suavemente de las expectativas de mi madre, pero ella no hace más que insistir en que este joven podría ser la solución a todos nuestros problemas. Es así como, sin quererlo, ya comenzamos a hablar del futuro de mis hermanas y el mío, como si nuestros destinos estuvieran escritos por el simple hecho de que un hombre rico se haya mudado a la vecindad. Yo, siendo una joven más reflexiva y menos preocupada por el matrimonio como la única meta en la vida, no puedo evitar sentirme algo escéptica ante la exaltación de mi madre. Al día siguiente, la noticia se confirma. El señor Bingley no solo ha llegado a la ciudad, sino que tiene la intención de asistir a un baile en Meryton, al que, naturalmente, mi madre está decidida a ir con todas nosotras. En ese baile, mis hermanas y yo tuvimos la oportunidad de conocer al señor Bingley. Fue amable y encantador, tan accesible y cordial con todos que parecía natural que se llevara bien con cualquiera. Mi madre no podía dejar de sonreír de alegría, convencida de que este era el principio de algo importante para Jane, la mayor de mis hermanas, cuya belleza y dulzura han cautivado al señor Bingley desde el primer momento. Sin embargo, a pesar del entusiasmo generalizado por el comportamiento del señor Bingley, fue el comportamiento del señor Darcy lo que realmente me llamó la atención. Él también estuvo presente en el baile, y aunque es indudablemente apuesto y de alta posición, su actitud era completamente diferente. El señor Darcy se mostró frío y distante, evitando la conversación con casi todos y dejando claro que no estaba dispuesto a socializar con nadie que no fuera de su círculo cercano. A mí no me cayó bien en absoluto. A pesar de su evidente estatus social, me resultó arrogante y despectivo, especialmente cuando, al negarse a bailar conmigo, hizo un comentario sobre mi baja estatura que me hizo sentir completamente incómoda. Al día siguiente, después del baile, mi madre sigue soñando con el futuro de Jane y el señor Bingley,
aunque yo no puedo dejar de pensar en la actitud del señor Darcy. Parece ser un hombre sumamente orgulloso, y cada vez que lo observo, me resulta más difícil comprender su actitud hacia los demás. Sin embargo, lo que más me sorprende es cómo el señor Bingley, tan accesible y afable, parece estar totalmente cautivado por Jane. A pesar de que ella sigue siendo su misma persona modesta y tranquila, el interés del señor Bingley por ella es claro. Mientras tanto, el señor Darcy se mantiene alejado, casi indiferente a todo lo que sucede, y sus miradas parecen transmitir una especie de desaprobación, como si considerara que nuestra familia no era lo suficientemente buena para él. Cada vez me convenzo más de que hay algo en el que no me gusta, algo que parece esconderse bajo su exterior reservado y severo. Quizás sea su arrogancia, o tal vez haya algo más que aún no puedo identificar, pero no puedo evitar sentir una extraña repulsión por él. Las visitas al hogar de los Bingley continúan, y el comportamiento del señor Bingley sigue siendo tan encantador como siempre. Cada vez que lo veo, más me doy cuenta de lo atento que es con Jane, y como cada uno de sus gestos parece ser una declaración de afecto. Mi madre está completamente convencida de que el matrimonio de Jane con el señor Bingley es inminente, y no deja de hablar sobre ello a todas horas, como si ya fuera un hecho. Aunque Jane sigue siendo su serena y dulce persona, yo me doy cuenta de que su tranquilidad a veces podría hacerla ciega a las señales más claras, como la de la evidente atracción del señor Bingley por ella. Sin embargo, el señor Darcy sigue siendo una presencia incómoda. Aunque no es tan abierto como el señor Bingley, me doy cuenta de que está observando a todos con una atención que me parece más crítica que curiosa. A menudo lo veo observando a Jane y a su comportamiento con el señor Bingley, pero hay algo en su mirada que me hace pensar que no aprueba lo que está ocurriendo. Mi madre está completamente fascinada por el señor Bingley, pero yo sigo sintiendo que el comportamiento del señor Darcy guarda algo que aún no logro entender. Con el paso de los días, las reuniones sociales y las visitas siguen desarrollándose. Mi madre no pierde ocasión de hablar del futuro de Jane y del señor Bingley, mientras que mi padre parece más indiferente, siempre con su sarcasmo habitual. Aunque a veces me parece que está ocultando una gran preocupación por nuestras perspectivas matrimoniales. No puedo dejar de pensar que, a pesar de la aparente simpatía del señor Bingley, hay algo inquietante en la forma en que se comporta el señor Darcy, como si todo lo que lo rodea lo dejara indiferente o, peor aún, lo molestara. A pesar de todo esto, mi mayor preocupación sigue siendo el destino de Jane. Aunque mi madre se muestra completamente segura de que el señor Bingley va a proponerle matrimonio, yo me pregunto si él realmente está tan comprometido con la idea de estar con ella. O si simplemente está siendo influenciado por la atmósfera tan encantadora y favorable que mi madre crea a su alrededor. Mientras tanto, el señor Darcy sigue siendo una figura tan misteriosa como desconcertante, y aunque me esfuerzo por no juzgarlo rápidamente, mi intuición me dice que hay algo en el que no me gusta. Algo que va más allá de la simple arrogancia. El tiempo sigue pasando, y las visitas entre las familias continúan. El señor Bingley parece estar completamente fascinado por Jane, y mi madre, tan optimista como siempre, no puede dejar de hablar de su posible matrimonio. A veces me sorprende lo confiada que está en todo esto, como si ya fuera un hecho que el señor Bingley se casará con Jane. Sin embargo, Jane sigue siendo tan tranquila y modesta que parece no notar el afecto que el señor Bingley le profesa, y eso solo me hace admirarla más. Ella no se deja llevar por las expectativas de los demás y, como siempre, su dulzura y serenidad son su principal característica. En cuanto al señor Darcy, sigo sin entenderlo. Él sigue siendo tan distante, tan inaccesible. Durante estas reuniones, he notado cómo se mantiene alejado, casi como si no quisiera formar parte de la conversación. A veces, sus miradas parecen pesadas, como si estuviera evaluando a todos los presentes, pero siempre con esa aura de superioridad que me resulta insoportable. A pesar de sus modales refinados y su evidente posición, el señor Darcy nunca muestra el interés ni la calidez que muestran el señor Bingley o incluso mi propio padre. Es un hombre que parece estar siempre en su propio mundo, lejos de todos los demás. Una tarde, después de que el señor Bingley se hubiera marchado, mi madre no dejó de hablar de su comportamiento y de cómo se mostraba tan interesado en Jane. Al ver esto, mi hermana Lydia no hacía más que hacer comentarios sobre las cualidades del señor Bingley, y mi madre, radiante, no paraba de planear el futuro de Jane. Aunque estoy contenta por mi hermana,
a veces siento que la ilusión de mi madre sobre el asunto es un poco excesiva. Sin embargo, ese mismo día ocurrió algo inesperado. Jane, como siempre, estaba tan confiada en que las cosas seguirían su curso, pero pronto la salud de Jane comenzó a decaer. A pesar de los esfuerzos de mi madre para que se quedara en casa, Jane insistió en que podía regresar a Netherfield Park. Mi madre, con la esperanza de que la enfermedad de Jane provocara más atención del señor Bingley, vio la oportunidad de que él la cuidara. De todas formas, me preocupa que Jane no vea las intenciones de los demás con claridad, aunque ella sigue siendo tan pura y honesta en sus sentimientos. Días después, me encontré en una situación incómoda. Mi madre, obsesionada con el deseo de que Jane y el señor Bingley se comprometieran, insistió en que fuéramos a visitar a Jane. Aunque me preocupaba que Jane estuviera demasiado débil para recibir tantas visitas, me encontraba algo nerviosa al ver cómo mi madre trataba de acelerar las cosas para lograr lo que quería. A pesar de los esfuerzos de mi madre por animar las cosas, el señor Bingley seguía siendo tan amable y atento, pero su actitud me resultaba tan contraria a la del señor Darcy, quien permanecía callado y distante. En todo momento, el señor Darcy parecía observar desde un rincón, como si todo lo que ocurriera fuera ajeno a él. Cuando nos reunimos todos en la casa de los Bingley, no pude evitar notar que el señor Darcy estaba especialmente ausente, como siempre. Su falta de interés por las conversaciones y su actitud reservada me resultaban frustrantes. No podía evitar preguntarme por qué se comportaba de esa manera, mientras que el señor Bingley era tan accesible y dispuesto a interactuar con todos. Sin embargo, lo que me llamó la atención fue la manera en que el señor Darcy observaba las interacciones entre Jane y el señor Bingley. No sé si era envidioso, o si simplemente no podía soportar la atención que Jane recibía, pero sentí que su actitud hacia ella era, en el mejor de los casos, indiferente. Mi madre no dejaba de hablar de la posibilidad de que el señor Bingley y Jane se casaran, y aunque yo seguía siendo algo escéptica sobre la rapidez con la que las cosas sucedían, no podía negar que la actitud del señor Bingley hacia Jane era tan evidente. Él realmente parecía estar interesado en ella, y mi madre no hacía más que imaginar un futuro brillante para mi hermana. A veces, me preguntaba si Jane realmente se daba cuenta de todo esto, ya que su comportamiento tan sereno la hacía parecer completamente ajena a las insinuaciones de nuestra madre. Por otro lado, el señor Darcy seguía siendo una presencia incómoda. Aunque su actitud no había cambiado, yo comenzaba a notar algo curioso en sus miradas hacia Jane. Aunque no podía decir con certeza si había algo detrás de esa frialdad que lo caracterizaba, no pude evitar preguntarme si, tal vez, había algo más en sus pensamientos que aún no lograba comprender. Al ver la manera en que el señor Darcy se mantenía tan apartado de las interacciones de los demás, me sentía cada vez más frustrada por su actitud. Había algo en el que no lograba entender, y mi curiosidad solo aumentaba. Finalmente, después de varios días de incertidumbre, mi madre comenzó a mostrar su verdadera preocupación. Jane debía permanecer en Netherfield para recuperarse. Durante su estancia allí, mi madre insistió una y otra vez en que Jane no debería regresar a casa. Ella creía que este periodo de enfermedad sería la oportunidad perfecta para que el señor Bingley se acercara aún más a Jane, y no dejaba de hacer planes. Sin embargo, me resultaba extraño cómo nuestra madre no parecía preocuparle lo más mínimo la salud de Jane, sino que su única preocupación era que todo marchara como ella había planeado. Por otro lado, el señor Darcy continuaba siendo un misterio. Cada vez que lo veía, me sentía más confundida por su comportamiento. Mientras que el señor Bingley mostraba su afecto con total claridad, el señor Darcy no hacía más que esconderse tras una máscara de indiferencia, y eso me irritaba profundamente. A pesar de las apariencias, no podía evitar preguntarme si había algo más detrás de su actitud distante. Sin embargo, lo que más me desconcertaba era que no podía evitar sentir que él me observaba más de lo que yo hubiera querido.
Después de que Jane se quedara en Netherfield para recuperarse, me vi en una situación extraña. Mi madre insistía en que me quedara en casa para no perder la oportunidad de ver al señor Bingley y asegurarse de que su interés por Jane no disminuyera. En cuanto a mí, no me gustaba la idea de quedarme tanto tiempo en una casa ajena, sin poder hacer nada más que observar los gestos y las palabras que todos parecían interpretar de manera diferente. Mientras tanto, mi madre continuaba con sus planes para el futuro de Jane, sin notar o sin querer notar las señales de que a veces las cosas no se daban como uno las esperaba. A pesar de que el señor Bingley seguía siendo atento y amable, algo me hizo sentir que su comportamiento hacia Jane era cada vez más evidente, y aunque no estaba segura de si él lo hacía de manera consciente, sus gestos me parecían un tanto forzados, como si estuviera siguiendo una regla no escrita. Mi madre, por supuesto, no veía nada de esto y, en cambio, estaba completamente convencida de que Jane pronto tendría una propuesta. Mientras tanto, el señor Darcy seguía tan distante como siempre. Cada vez que estaba en la misma habitación que él, su actitud tan reservada me resultaba aún más incómoda. Él estaba más callado que nunca, y sus comentarios, cuando los hacía, eran tan calculados y fríos que ni siquiera me atrevía a hablar con él más de lo necesario. A veces, me parecía que su única misión en la vida era observar y juzgar a todos los demás sin mostrar ningún tipo de emoción. Durante una de las visitas a Netherfield, las tensiones entre el señor Darcy y yo aumentaron. Mi madre, como siempre, no podía dejar de hablar de Jane y del futuro que esperaba para ella, y en medio de todo eso, el señor Darcy se mantenía al margen. Él apenas participaba en las conversaciones, prefiriendo mantenerse apartado, y eso solo me molestaba más. Era casi como si no le importara nada de lo que sucedía alrededor, y eso lo hacía aún más enigmático y, por decirlo de alguna manera, arrogante. Me di cuenta de que cada vez que intentaba dirigirme a él, su respuesta era tan fría y cortante que casi me sentía como si no mereciera su atención. Mientras tanto, Jane seguía siendo su misma persona, ajena a las tensiones que se estaban gestando a su alrededor. Ella, siempre tan tranquila, parecía no percatarse de las pequeñas señales de distanciamiento por parte de los hombres que la rodeaban, y a veces me preguntaba si, de alguna manera, su sencillez era su mayor fortaleza. Aunque me alegraba por ella, no podía dejar de sentir que las expectativas de nuestra madre eran mucho más altas que las realidades de la situación. Uno de los momentos más incómodos que viví en este periodo fue cuando mi madre insistió en organizar una cena en casa. Naturalmente, mi madre pensó que esto ayudaría a que el señor Bingley se sintiera aún más atraído por Jane, pero, como siempre, el señor Darcy estuvo presente, observando en silencio. En medio de la cena, noté que el señor Darcy tenía una manera muy peculiar de hablar con los demás, era distante, y sus palabras, aunque educadas, carecían de la calidez que uno esperaría de un hombre de su posición. A veces parecía incluso que su presencia era una carga para la conversación, y eso me hacía preguntarme qué tipo de persona era en realidad. Lo que más me sorprendió fue que, a pesar de todo esto, el señor Bingley parecía no percatarse de lo que ocurría a su alrededor. Él seguía siendo tan encantador y amable con todos, sin dejar de prestar atención a Jane, aunque algo en su comportamiento me decía que no estaba tan seguro de lo que estaba sucediendo entre él y mi hermana. Unos días después de la cena, las cosas empezaron a cambiar. El señor Bingley parecía un poco más distante, menos atento, y el señor Darcy, con su frialdad habitual, apenas interactuaba con nosotros. La diferencia de actitudes entre los dos hombres me resultaba cada vez más desconcertante. Mientras que el señor Bingley mostraba su afecto de manera clara, pero ahora de manera un poco menos convincente, el señor Darcy continuaba con su actitud inaccesible y distante, sin hacer ningún esfuerzo por acercarse a nosotros. Este comportamiento de los dos me hacía preguntarme si, en realidad, lo que mi madre veía como una certeza sobre el matrimonio de Jane no era tan seguro como ella pensaba. A veces sentía que mi madre vivía en una especie de mundo paralelo, donde las cosas se daban como ella quería, sin tener en cuenta las señales de que las relaciones no siempre se desarrollan de manera tan sencilla. Mi preocupación sobre todo esto iba en aumento, pero me veía atrapada entre mi deseo de apoyar a Jane y el creciente desconcierto sobre las verdaderas intenciones de los hombres que la rodeaban. Finalmente, las tensiones llegaron a su punto máximo cuando el señor Bingley decidió regresar a Londres de manera inesperada. La noticia nos sorprendió a todos, especialmente a mi madre, que no podía entender por qué había hecho tal cosa. Había comenzado a creer, con total certeza, que el compromiso entre Jane y el señor Bingley estaba ya en camino, y que este repentino cambio de planes era algo completamente incomprensible. Mi madre estaba furiosa y desconcertada.
Sin embargo, lo que más me llamó la atención fue la actitud del señor Darcy. Aunque parecía que había alguna razón detrás de la partida del señor Bingley, nadie sabía con certeza qué estaba pasando. El señor Darcy, siempre tan observador y distante, parecía tener algo que ver con esta decisión, y eso me hizo preguntarme aún más sobre su relación con Jane y con el señor Bingley. ¿Era él el culpable de esta repentina partida? ¿Tenía alguna influencia sobre el comportamiento de su amigo? Estas preguntas quedaron flotando en mi mente, mientras las cosas en nuestra casa se volvían cada vez más difíciles de entender. Después de la repentina partida del señor Bingley, mi madre estaba completamente desilusionada. No lograba comprender qué había sucedido, y no paraba de lamentar lo que consideraba una oportunidad perdida para Jane. A pesar de todo, yo trataba de no mostrar demasiado mi preocupación, aunque no podía evitar sentir que algo no estaba bien. El comportamiento del señor Darcy seguía siendo un misterio, y aunque mi madre culpaba únicamente a la distancia del señor Bingley, yo no podía dejar de preguntarme si había algo más en la decisión de él de irse tan abruptamente. Mientras tanto, las visitas a Netherfield cesaron y la atmósfera en casa se volvió tensa. Sin embargo, algo inesperado ocurrió: el señor Darcy comenzó a ser más frecuente en la ciudad. Aunque su presencia no era bienvenida por todos, y aunque no mostraba ningún tipo de simpatía hacia nuestra familia, sentí una extraña curiosidad al verlo en los alrededores. Parecía como si él estuviera tratando de acercarse a nosotros de una manera sutil, y no pude evitar preguntarme por qué. ¿Qué estaba buscando realmente? Un día, al regresar a casa después de una caminata, me encontré con el señor Darcy en una de las calles cercanas. La conversación que tuvimos fue desconcertante, para decirlo menos. Como siempre, él fue cortante y reservado, pero, a pesar de su actitud distante, algo en sus palabras me hizo pensar que no todo era lo que parecía. El señor Darcy estaba interesado en discutir algunos temas, pero siempre con una mirada que dejaba claro que sus intenciones no eran precisamente amigables. A pesar de su actitud distante, comencé a sentir que había algo detrás de su frialdad, algo que no lograba identificar, pero que me provocaba una mezcla de inquietud y fascinación. Lo que más me sorprendió fue su actitud hacia mi hermana Lydia. Él mostró una ligera inclinación a hablar con ella, pero su tono de voz, aunque educado, me hizo sentir como si estuviéramos siendo observados y evaluados. A pesar de todo, me negué a dejarme llevar por mis primeras impresiones. Después de todo, el señor Darcy era una persona misteriosa y compleja, pero me preguntaba si era solo eso lo que lo hacía tan interesante. Las semanas pasaron sin mayores novedades, y la vida en la casa Bennet siguió su curso. Sin embargo, no pude evitar notar un cambio en la manera en que el señor Darcy nos trataba. Ya no era tan distante ni tan frío como antes. Algo había cambiado, y aunque su actitud seguía siendo algo reservada, en su mirada pude percibir un leve interés. ¿Qué podría estar pasando? Aunque trataba de no dar demasiada importancia a esta transformación, no pude evitar preguntarme si quizás su comportamiento estaba relacionado con la repentina partida del señor Bingley. Mi madre seguía lamentándose por la pérdida de esa posible conexión con el señor Bingley, pero yo no podía dejar de pensar en el señor Darcy y en la manera en que parecía mirar a nuestra familia. No podía entender por qué, después de tanto tiempo de indiferencia, comenzaba a parecer que había algo más detrás de sus acciones. Un día, cuando menos lo esperaba, me encontré con el señor Darcy en un pequeño paseo por la ciudad. Aunque mi reacción inicial fue una mezcla de sorpresa y desconcierto, me encontré conversando con él de una manera mucho más directa de lo que jamás habría imaginado. El señor Darcy, en lugar de ser tan cortante como de costumbre, pareció estar más dispuesto a hablar, pero a la vez, no dejaba de mantener esa actitud superior que tanto me molestaba. Hablamos de varios temas, pero lo que más me llamó la atención fue su interés por mi familia. Aunque sus palabras eran cautelosas y algo calculadas, parecía que había algo más detrás de esa conversación, algo que no entendía. Lo más desconcertante fue que, de alguna manera, sus palabras mostraban un interés por mí que me resultaba extraño. No sabía si debía estar halagada o desconcertada por su cambio de actitud, pero lo que sí sabía es que el señor Darcy ya no era tan misterioso ni tan inaccesible como antes. Algo había cambiado, y aunque mi intuición me decía que debía ser cautelosa, también sentí una curiosidad creciente por entenderlo mejor. El día que ocurrió el incidente con mi hermana Lydia, fue uno de esos días que marcan un antes y un después. Mientras nos encontrábamos en una de nuestras caminatas, Lydia, como siempre, comenzó a hablar sin parar, y fue entonces cuando el señor Darcy apareció nuevamente en escena. Esta vez, no se limitó a observar en silencio, sino que se acercó y comenzó a conversar con ella.
El tono de su voz era mucho más suave que de costumbre, pero su mirada seguía siendo intensa, y eso me dejó inquieta. Lo que más me sorprendió fue lo que sucedió después. El señor Darcy, en lugar de actuar con indiferencia, mostró un interés genuino por Lydia, e incluso se ofreció a ayudar en lo que pudiera. Esta actitud me pareció un cambio radical de la persona que conocía, y no pude evitar preguntarme si realmente estaba interesado en nuestra familia o si había algo más detrás de sus gestos. Mi madre, que no podía dejar de admirar su forma de ser, parecía completamente encantada con su comportamiento, pero yo seguía con mis dudas. El señor Darcy, aunque ya no tan inaccesible, seguía siendo un enigma. A veces me sentía confundida por su comportamiento, pero la fascinación que sentía por él solo aumentaba. ¿Qué quería realmente? ¿Por qué se comportaba de esa manera? Mi mente no dejaba de dar vueltas a estas preguntas, mientras mi madre seguía adelante con sus planes para nuestras vidas. El clima en nuestra casa seguía siendo tenso debido a la partida del señor Bingley, y mi madre, como siempre, no dejaba de lamentar lo que consideraba una pérdida irremediable para Jane. A pesar de ello, las cosas no parecían mejorar, pero el día que el señor Collins llegó a visitarnos, todo pareció cambiar, aunque no de la manera que mi madre había esperado. El señor Collins, primo de mi padre y heredero de la propiedad de la familia, se presentó como una persona extraña y pomposa, alguien que no entendía en absoluto las realidades de la vida de las mujeres. Su actitud era tan exageradamente respetuosa y su comportamiento tan afectado que resultaba casi ridículo. Sin embargo, mi madre, esperanzada por el futuro que nos ofrecía este posible matrimonio, lo vio como la salvación para nuestras hijas. Lo que más me sorprendió fue cómo, desde el primer momento, el señor Collins comenzó a dirigir sus atenciones hacia mí, aunque no por verdadera admiración, sino por un sentimiento de obligación y su extraña creencia de que debía casarse con alguna de nosotras para asegurar el bienestar de la familia. Estaba claro que no me interesaba en absoluto, pero mis padres, especialmente mi madre, estaban convencidos de que sería el futuro esposo de una de nosotras. A pesar de su actitud tan pomposa, el señor Collins parecía estar completamente seguro de que su propuesta sería bien recibida, lo cual me parecía completamente absurdo. El comportamiento del señor Collins continuó siendo tan exagerado que, aunque mi madre insistía en que él debía proponerle matrimonio a Jane, no pude evitar sentir que todo aquello no tenía sentido. El señor Collins, que parecía tener una opinión tan elevada de sí mismo, nunca consideró a ninguna de nosotras como realmente importantes más allá de nuestra posición social. En su mente, era un gran favor el que nos hacía al considerarnos para matrimonio, y todo lo que hacía era intentar seguir su obligación de asegurar que su familia tuviera un futuro asegurado. Todo esto me resultaba aún más insoportable, sobre todo cuando comenzó a hablar sobre su futura esposa, sugiriendo que podría ser cualquiera de nosotras, como si realmente tuviéramos que conformarnos con su propuesta. Mi hermana Charlotte, sin embargo, parecía ver las cosas de otra manera. Aunque ella era más pragmática que yo, no podía evitar sentir que su interés en el señor Collins era una forma de asegurar su futuro, sin importar el amor o la admiración que pudiera haber entre ellos. Mientras tanto, las conversaciones en casa se volvieron aún más irritantes con respecto a este asunto, y yo seguía sin ver la lógica de todo esto. El señor Collins, aunque no me atrajera en absoluto, continuaba siendo un tema de conversación en casa, y el futuro que nos ofrecía parecía ser lo único que importaba a mis padres. El señor Collins, de manera un tanto extraña, seguía haciendo su propuesta formal, esta vez con un discurso completamente esperado, en el que detallaba las razones por las cuales una de nosotras debía aceptar su oferta. Aunque mi madre lo veía como una bendición, yo no podía dejar de sentirme disgustada por su falta de sinceridad y por el modo en que veía el matrimonio como una simple transacción. La situación empeoró aún más cuando el señor Collins, tras realizar su propuesta, me miró como si esperara que yo aceptara sin dudar, aunque yo, desde el principio, me había mostrado completamente desinteresada. Fue en este contexto que Charlotte, mi amiga de toda la vida, sorprendió a todos al aceptar la propuesta del señor Collins. Aunque en un principio me sorprendió, pronto entendí que Charlotte había hecho lo que consideraba mejor para ella, ya que su pragmatismo y su necesidad de seguridad la habían llevado a tomar una decisión que, aunque difícil de entender para mí, tenía su lógica. A pesar de que me sentí triste por ella, al ver cómo aceptaba algo tan distinto a lo que yo consideraba importante en un matrimonio, me di cuenta de que, tal vez, Charlotte tenía razón al hacer lo que ella creía que era necesario para su futuro. La noticia del compromiso entre el señor Collins y Charlotte fue recibida con diferentes reacciones en nuestra casa. Mi madre, por supuesto,
estaba encantada, porque pensaba que el matrimonio de Charlotte con el señor Collins significaba que nuestra familia ya no tendría que preocuparse por la herencia de la propiedad familiar. Para ella, todo se reducía a la seguridad económica, sin importar si el amor o la verdadera compatibilidad existían entre los contrayentes. Por mi parte, aunque trataba de entender las razones de Charlotte, no podía evitar sentir tristeza por su decisión. Aceptó al señor Collins, un hombre tan vanidoso y preocupado por las apariencias, mientras que, en mi opinión, ella merecía algo más que una vida de conveniencia. En todo caso, me sentí triste al ver cómo Charlotte, en lugar de seguir sus propios deseos, se conformaba con algo que ni siquiera yo podría soportar. El compromiso de Charlotte con el señor Collins cambió por completo la dinámica en nuestra casa, y mientras mi madre celebraba, yo me quedaba pensativa, reflexionando sobre lo que realmente importaba en un matrimonio. A pesar de las diferencias en nuestra manera de ver las cosas, comprendí que Charlotte había hecho lo que consideraba mejor para ella, aunque eso significara renunciar a sus propios sueños en aras de una seguridad más concreta. La noticia del compromiso de Charlotte se extendió rápidamente por el vecindario, y pronto todos comenzaron a comentarlo. Aunque mi madre no perdía oportunidad para hablar de ello, mis sentimientos eran contradictorios. Por un lado, me sentía triste por Charlotte y, por otro, también me sorprendía la rapidez con la que se había aceptado el compromiso. El matrimonio con el señor Collins era una manera práctica de asegurar el futuro, pero me preguntaba si ella realmente era feliz con esa decisión. La situación se volvía aún más compleja cuando consideraba las actitudes de los hombres en mi vida, especialmente el señor Darcy, cuya presencia seguía siendo tan imponente como siempre. Mientras tanto, la familia se preparaba para los cambios, y yo no podía evitar preguntarme si algún día encontraría un equilibrio entre lo que la sociedad esperaba de nosotras y lo que realmente deseaba para mi futuro. Aunque Charlotte parecía tener claro su camino, yo aún no sabía qué pensaba sobre el mío. Recibí una carta del señor Collins, invitándome a visitar a Charlotte en su nueva casa, ya que ella se había casado con él. Fue una invitación que no me agradó del todo, pero sabía que, por respeto a Charlotte, debía aceptar. Cuando llegué a su casa, me sorprendió ver cómo ella había decorado todo. El señor Collins parecía estar completamente convencido de que su nueva vida de casado con Charlotte era perfecta, y aunque ella me aseguraba que estaba feliz, no pude evitar ver la falta de entusiasmo en su rostro. Era como si todo fuera una formalidad para ella, un acuerdo hecho por conveniencia, y, aunque ella decía lo contrario, algo me decía que no estaba tan satisfecha con su elección como trataba de mostrar. En su nueva vida como esposa del señor Collins, Charlotte había cambiado. Aunque trataba de ser amable y optimista, el ambiente en su hogar no era nada cálido. El señor Collins, como siempre, se comportaba de manera exagerada y pomposa, repitiendo constantemente sus discursos sobre su posición y su buena fortuna, lo que hacía aún más evidente que su matrimonio no era el resultado de un amor verdadero, sino de una necesidad práctica. Mientras observaba a Charlotte, me preguntaba si algún día podría entender por qué había aceptado algo que me parecía tan inadecuado para ella. A pesar de las tensiones que sentía en la casa de Charlotte, decidí quedarme unos días para visitarla y, al menos, mantener la cortesía. Durante mi estancia, Charlotte me mostró los alrededores, y aunque trató de hacer que me sintiera bienvenida, yo no podía dejar de pensar en lo que realmente había sucedido en su vida. Me preguntaba si alguna vez había considerado otras opciones, si alguna vez había soñado con algo diferente, o si simplemente se había conformado con lo que parecía ser una buena opción para su futuro. El señor Collins continuó siendo tan excesivamente formal y pedante como siempre, y lo peor de todo es que no parecía notar lo incómoda que yo me sentía. A pesar de su actitud, él se consideraba un hombre muy respetable, y todo lo que hacía era insistir en su superioridad, como si su título y su conexión con la familia fueran suficientes para justificar su comportamiento. No pude evitar sentirme aliviada al dejar su casa, aunque, por respeto a Charlotte, me despedí de ella con amabilidad. Cuando regresé a Longbourn, las cosas continuaron con su curso habitual. Mi madre seguía preocupada por los matrimonios de sus hijas, y la idea de que Jane y el señor Bingley podrían haberse comprometido, aunque distante, seguía siendo un tema recurrente. Sin embargo, mi atención se desvió hacia el regreso del señor Darcy, quien se encontraba en una visita a Netherfield. La tensión entre nosotros seguía siendo palpable. Aunque no intercambiamos muchas palabras, había algo en su mirada que me hacía sentir incómoda, como si estuviera constantemente evaluando mis palabras y mis gestos. No sabía qué pensar de él. A veces parecía ser un hombre muy distinto del que conocí en mis primeras visitas a Netherfield, pero su actitud seguía siendo igualmente enigmática.
La visita del señor Darcy a Netherfield trajo consigo una serie de eventos que me hicieron reflexionar sobre él aún más. A pesar de su aparente indiferencia hacia mi familia, había algo que me decía que sus intenciones no eran tan claras como parecían. Durante una de las visitas, él me dirigió algunas palabras que, aunque corteses, no eran suficientes para aclarar sus verdaderos sentimientos. Me encontré observándolo más de cerca, intentando descifrar si había algo más en él que lo que mostraba a primera vista. Aunque sus gestos eran siempre calculados y su lenguaje corporal tan controlado, no pude evitar la sensación de que había algo en su interior que quería expresar, pero que no lograba. Mi madre, por supuesto, continuaba con sus planes, convencida de que Jane y el señor Bingley podrían casarse en cualquier momento. Mientras tanto, yo seguía siendo escéptica sobre el futuro de mi hermana y, aunque me preocupaba por ella, no podía evitar pensar en todo lo que el señor Darcy representaba. La idea de que él pudiera estar interesado en alguno de nosotras me resultaba tan incomprensible como fascinante. A lo largo de estos días, las tensiones entre mi familia y el comportamiento distante del señor Darcy comenzaron a volverse más evidentes. Aunque no había discusiones abiertas, la incomodidad era palpable. Cada vez que coincidíamos en una habitación, había algo en su actitud que me molestaba, como si él estuviera observando mis reacciones de manera constante. No podía entenderlo. A veces pensaba que su comportamiento era el reflejo de su educación y su estatus social, pero en otras ocasiones, me parecía que había algo más en su actitud, algo que no lograba comprender del todo. Mi madre, por su parte, seguía insistiendo en que las oportunidades de matrimonio eran limitadas, especialmente para nosotras, y eso me llenaba de una sensación de presión. A veces sentía que, al igual que Charlotte, me vería obligada a elegir un camino que no necesariamente sería el mío, pero también era consciente de las expectativas sociales y familiares. Mi madre, que ya había comenzado a imaginarme casada con un buen partido, como el señor Darcy o el señor Bingley, no dejaba de presionar para que nos viéramos más a menudo con ellos, con la esperanza de que el futuro fuera más favorable. Aunque no podía dejar de cuestionar las intenciones del señor Darcy, seguía sintiendo una extraña atracción hacia él, como si sus gestos y su actitud distante fueran una máscara que ocultaba algo mucho más profundo. Sin embargo, yo no podía ni quería ser una persona que se dejara llevar por las apariencias, y decidí que, por ahora, mi preocupación principal debía ser mi familia y la estabilidad de mi hermana Jane. Después de regresar de la casa de Charlotte, me encontré con una situación inesperada. El señor Darcy volvió a presentarse en Netherfield, y mi madre, como siempre, no perdió la oportunidad de hablar de él con la esperanza de que pudiera interesarse por alguna de nosotras, particularmente por Jane. Las tensiones entre mi familia y el señor Darcy se incrementaron cuando, en una de las reuniones, él mostró su actitud distante y casi despectiva hacia nosotros. A pesar de su evidente desinterés, no pude evitar sentir una mezcla de curiosidad y molestia al ver cómo se comportaba con todos nosotros, tan frío y distante. Ese mismo día, el señor Darcy me sorprendió con un gesto inesperado. Durante una conversación, dijo algo que me hizo pensar en lo que realmente pensaba de mí. Sus palabras fueron amables, pero al mismo tiempo contenían una cierta frialdad. Me hizo sentir que, de alguna manera, su presencia en nuestra casa era más una obligación para él que una verdadera elección, y eso me dejó con una sensación de incomodidad. A pesar de la distancia que parecía poner entre nosotros, no pude evitar preguntarme si había algo más que no veía en él. Las visitas del señor Darcy continuaron, pero su comportamiento era siempre tan evasivo que resultaba difícil de descifrar. Aunque mi madre insistía en que él debía enamorarse de Jane, yo comenzaba a dudar de que eso fuera posible, especialmente después de los comentarios que él había hecho. Su actitud seguía siendo tan altiva y calculadora que, en ocasiones, me parecía que no tenía ningún interés real en nosotras. Sin embargo, no podía dejar de sentir una extraña atracción hacia él, aunque a veces me sentía completamente frustrada por su falta de sinceridad. Al mismo tiempo, empecé a observar cómo las tensiones entre mi madre y el señor Darcy aumentaban. Ella, siempre tan esperanzada, no podía entender por qué él no parecía interesado en las ventajas que nos ofrecía. Mientras tanto, las conversaciones en la familia se volvían cada vez más incómodas, ya que mi madre se empeñaba en insistir en que el señor Darcy era un buen partido para cualquiera de nosotras. Por mi parte, no podía evitar sentir que las intenciones del señor Darcy eran mucho más complejas de lo que nos dejaba ver, y aunque me resultaba difícil aceptarlo, también me intrigaba. Fue durante una de esas reuniones en Netherfield que las cosas comenzaron a tomar un giro inesperado. Durante la conversación, el señor Darcy y yo nos encontramos en una especie de duelo de palabras, algo que me sorprendió profundamente.
Aunque siempre había mantenido una distancia considerable, esa vez fue diferente. Me sentí más inclinada a desafiarlo y a cuestionar sus comentarios. Sus respuestas, siempre frías y calculadas, no hicieron más que aumentar la distancia entre nosotros, pero al mismo tiempo, me di cuenta de que había algo en el que despertaba mi curiosidad. En ese momento, mientras pensaba en lo que había sucedido, me encontré reflexionando sobre mis propios sentimientos. A veces sentía que el señor Darcy podía ser tan cortante y tan arrogante que resultaba imposible pensar que pudiera interesarse genuinamente en alguien. Sin embargo, había algo en su actitud que me hacía pensar que no todo era tan simple como parecía. Tal vez había más en él de lo que yo había querido ver, pero también me era difícil dejar de lado su orgullo y su aparente indiferencia hacia las personas de mi familia. La tensión entre el señor Darcy y yo siguió creciendo a medida que nuestras interacciones se volvieron más frecuentes. Aunque nunca hubo una confrontación directa, era evidente que no había una comunicación genuina entre nosotros. El señor Darcy, como siempre, mantenía una actitud reservada, pero de alguna manera, sus ojos revelaban una intensidad que no lograba comprender. Me preguntaba si él también sentía lo mismo que yo, una especie de atracción que ni él ni yo queríamos reconocer. Sin embargo, mi mente estaba ocupada por otros pensamientos. La relación entre mi hermana Jane y el señor Bingley seguía siendo un tema importante en nuestra casa, y mi madre, al igual que siempre, no dejaba de insistir en que el matrimonio de Jane con el señor Bingley era inevitable. Mientras tanto, yo me veía atrapada entre las expectativas de mi familia y la confusión de mis propios sentimientos hacia el señor Darcy. No sabía si él era alguien con quien realmente podría compartir algo más que una conversación superficial, pero algo me decía que debía explorar lo que realmente sentía. En una de las visitas más recientes de la familia a Netherfield, las cosas tomaron un giro inesperado. Mientras estábamos en el salón, el señor Darcy, como siempre, permanecía distante, pero en un momento determinado, hubo un cambio en su comportamiento. Durante una conversación con mi hermana, el señor Darcy mostró un interés que, por primera vez, me pareció genuino. No era solo un interés por las apariencias o por las convenciones sociales, sino algo que parecía más auténtico. A pesar de todo lo que había sucedido antes, algo en su actitud esa tarde me hizo cuestionar mis prejuicios. Fue en ese momento cuando comencé a darme cuenta de que, tal vez, había estado mal interpretando al señor Darcy. Su comportamiento tan distante y su actitud reservada, que había considerado arrogante, podría ser solo una fachada. A lo largo de nuestra conversación, fue evidente que él no era tan simple como había supuesto. A medida que la tarde avanzaba, me sentí más intrigada que nunca, como si el señor Darcy estuviera empezando a despojarse de las capas de su orgullo y revelando algo que hasta entonces había estado oculto. El tiempo pasaba, y mis pensamientos seguían atormentándome, especialmente en lo que concernía al señor Darcy. Aunque al principio había creído que sus actitudes frías y su aparente arrogancia eran indicios claros de que no le importaba ni a mí ni a mi familia, algo había comenzado a cambiar. Durante nuestras últimas interacciones, sus miradas parecían ser más intensas, y por un breve momento, sentí como si algo en él se hubiera suavizado. Mi mente no dejaba de dar vueltas a la posibilidad de que tal vez, detrás de su fachada de indiferencia, se escondiera alguien más humano, más complejo de lo que yo había imaginado. Esa misma tarde, mientras estábamos en la casa de mi tía, el señor Darcy apareció nuevamente. Mi madre, como siempre, no perdió oportunidad de resaltar sus virtudes y su posición social, algo que a mí ya me resultaba tedioso. Sin embargo, lo que me sorprendió fue la forma en que el señor Darcy interactuaba con las demás personas. No podía negar que, incluso con su aparente arrogancia, mostraba signos de preocupación por aquellos que le rodeaban, y eso me hizo preguntarme si tal vez, en su manera tan reservada, había un fondo de sinceridad que aún no había logrado comprender. Al día siguiente, mi hermana Jane me confesó que el señor Bingley había partido inesperadamente hacia Londres. No pude evitar sentir un nudo en el estómago al escuchar la noticia. Había sido evidente para mí que Jane y el señor Bingley se atraían, pero el repentino alejamiento de él parecía una señal de que algo no marchaba bien. Mi hermana se mostró sorprendida y triste, aunque intentó ocultarlo, pero yo sabía que sus sentimientos no eran tan fáciles de disimular. Lo que me inquietaba aún más era que el señor Darcy parecía estar detrás de todo esto. Aunque no había mencionado nada directamente, su actitud anterior sugería que de alguna manera tenía influencia sobre la partida del señor Bingley. La confusión y la preocupación que sentí me llevaron a preguntarme si el señor Darcy, de alguna manera, estaba interfiriendo en la relación de mi hermana.
La idea de que alguien pudiera decidir el destino de otra persona, sin importar sus propios deseos, me resultaba profundamente injusta. Decidí tomar una decisión. Ya no podía quedarme sin hacer nada mientras mi hermana Jane sufría por la partida del señor Bingley. Con un sentimiento de determinación, me dirigí hacia la casa de los Lucas, ya que sabía que Charlotte y su esposo, el señor Collins, estarían allí. Fue allí donde conocí a una de las amigas más cercanas de Charlotte, quien me brindó su apoyo y me escuchó mientras expresaba mis preocupaciones. Al hablar de lo que había sucedido con el señor Bingley y el señor Darcy, me di cuenta de que mi mente seguía ocupada por la presencia del señor Darcy y sus misteriosas intenciones. Mientras hablaba, una parte de mí seguía siendo escéptica sobre sus acciones y las razones por las que parecía estar involucrado en la relación entre Jane y el señor Bingley. Sin embargo, me parecía que algo no encajaba, y decidí que debía indagar más a fondo. El hecho de que el señor Darcy pareciera tener tanto control sobre las decisiones de otras personas me molestaba profundamente, y no podía seguir ignorando que sus acciones podrían estar motivadas por algo más personal. ¿Qué pensaba realmente sobre mi familia? ¿Y qué pensaba yo de él? De regreso en Longbourn, la situación parecía empeorar. La partida de Mr. Bingley dejó un vacío en la vida de Jane, y no sabía cómo consolarla completamente. Mi hermana se mantenía fuerte, pero pude ver que su tristeza era profunda. Mientras tanto, yo no podía dejar de pensar en el comportamiento del señor Darcy. En cada encuentro, su mirada y sus palabras parecían cargadas de significados ocultos, y esa mezcla de indiferencia y deseo de parecer superior me confundía. Había algo en su forma de actuar que no lograba comprender. No era solo su orgullo lo que me inquietaba, sino algo más. Algo que iba más allá de las apariencias. Sin embargo, no podía evitar preguntarme si, en el fondo, él también estaba sufriendo de alguna manera. Aunque no lo reconociera, sus gestos, sus cambios de tono, incluso el pequeño esfuerzo que hacía para hablarme, me hacían pensar que había algo en el que quería ser comprendido. ¿Qué pasaba en su interior? ¿Por qué se comportaba de esa forma tan distante, y cómo era posible que yo, que tanto lo despreciaba, empezara a sentir una curiosidad inexplicable por su persona? Después de todos los acontecimientos recientes, mi relación con el señor Darcy se volvió aún más tensa. La situación con mi hermana Jane y la distancia de Mr. Bingley seguía pesando sobre mí, pero algo me decía que debía hablar con el señor Darcy, aunque mi corazón me advertía que no sería fácil. No podía permitir que sus decisiones afectaran más a mi familia sin hacer nada al respecto. Decidí que sería el momento de enfrentarme a él y, tal vez, obtener alguna respuesta que me permitiera entender qué estaba sucediendo realmente. Con el corazón acelerado, me dirigí hacia su casa con la intención de confrontarlo. La idea de hablar con él me aterraba, pero sentí que era necesario. No podía permitir que siguiera actuando con esa aparente indiferencia sin entender sus razones. Tenía que saber qué pensaba él realmente, especialmente acerca de la situación con Jane. Sin embargo, no sabía si estaba preparada para enfrentar la verdad, fuera cual fuera. El día que me dirigí hacia la casa del señor Darcy, estaba llena de una mezcla de nerviosismo y determinación. No podía seguir viendo cómo mi hermana Jane sufría por la partida del señor Bingley sin hacer nada al respecto. A lo largo del camino, mis pensamientos estaban ocupados por el mismo dilema que me había estado acosando: ¿por qué el señor Darcy parecía tener tanto poder sobre las decisiones de aquellos a su alrededor? ¿Qué quería realmente de nosotros, de mi familia? Cuando llegué a la mansión de Netherfield, el señor Darcy estaba presente, como siempre, de una manera que casi parecía imponente. No me agradaba cómo se comportaba tan fríamente, pero algo me decía que había más en él de lo que se veía a simple vista. Mientras hablábamos, pude notar una ligera tensión en su postura, un indicio de que nuestras palabras estaban tocando algo profundo. La conversación fue breve, y aunque no obtuve respuestas claras, su actitud cambió ligeramente, como si algo en su interior hubiera despertado. Fue un pequeño avance, pero suficiente para que me diera cuenta de que las barreras entre nosotros comenzaban a desmoronarse, aunque lentamente. El siguiente día, la situación con el señor Darcy y el estado de ánimo de mi hermana Jane seguían ocupando mis pensamientos. Mientras caminábamos por los jardines, me encontré de nuevo con el señor Darcy. Esta vez, la conversación fue más fluida, como si, por primera vez, él estuviera dispuesto a dejar caer su fachada de orgullo. Sus palabras eran comedidas, pero había una sinceridad que antes no había notado. En su voz se percibía una vulnerabilidad que me sorprendió, y aunque él intentó mantener una actitud firme, pude sentir que, en algún rincón de su ser, había algo más que quería compartir. Sin embargo, no podía evitar mis dudas.
¿Qué significaba realmente todo esto? Mientras él hablaba sobre el comportamiento de su familia y sus propios errores pasados, me dio la impresión de que, quizás, el señor Darcy no era tan inflexible como parecía. Sin embargo, no pude evitar sentir que su orgullo seguía siendo una barrera impenetrable. En ese momento, comprendí que, aunque las palabras fueran suaves, había mucho más que él no estaba diciendo. Las tensiones entre el señor Darcy y yo se aliviaron de alguna manera, pero mi mente seguía dando vueltas sobre lo que había sucedido. Me encontraba en una encrucijada emocional, pues mis sentimientos hacia él estaban comenzando a cambiar, y no sabía qué hacer con ellos. ¿Era posible que hubiera malinterpretado su carácter desde el principio? Mientras observaba a mi hermana Jane, que todavía estaba dolida por la partida de Mr. Bingley, no pude evitar preguntarme si mi propia confusión emocional no estaba nublando mi juicio. El señor Darcy parecía tan seguro de sí mismo, tan convencido de su posición en el mundo, pero, al mismo tiempo, empezaba a vislumbrar una humanidad en el que antes no había considerado. A pesar de mi escepticismo, decidí que, si quería entender sus verdaderas intenciones, debía acercarme más a él. No podía seguir enfrentando mis propios sentimientos de forma tan evasiva. Sin embargo, también me preocupaba que, en el fondo, estuviera cometiendo el mismo error que otras veces, confiar demasiado en mis impresiones y no ser lo suficientemente crítica. La lucha interna continuaba. Un giro inesperado ocurrió cuando el señor Darcy, en una de sus visitas, me hizo una propuesta que jamás imaginé escuchar. Mientras caminábamos por el jardín, él comenzó a hablar sobre su relación con mi familia y, de manera sorpresiva, mencionó que había algo que debía aclarar. Sin saber qué esperar, me quedé en silencio, observando su postura, esperando a que él continuara. Fue entonces cuando el señor Darcy, con una mirada seria pero algo vulnerable, me confesó que había intervenido en la relación de mi hermana Jane y el señor Bingley. En parte debido a sus preocupaciones sobre la posición social de nuestra familia. Sus palabras, aunque justificadas a su manera, me dolieron profundamente. No podía creer que el señor Darcy hubiera hecho algo tan frío y calculador. A pesar de su intento por explicarse, no pude evitar sentir una mezcla de ira y decepción. ¿Cómo podía alguien tan aparentemente respetable hacer algo así? Pero, al mismo tiempo, en su rostro vi algo que me desconcertó: arrepentimiento. Era evidente que, de alguna manera, se sentía culpable, aunque no fuera capaz de reconocerlo por completo. En ese momento, me di cuenta de que el señor Darcy no solo tenía poder sobre las decisiones de los demás, sino que también estaba lidiando con sus propios demonios internos. Después de esa conversación, mis sentimientos hacia el señor Darcy fueron más confusos que nunca. Aunque su confesión me hirió profundamente, también me hizo ver que había mucho más en él de lo que había imaginado. Me encontraba atrapada entre el resentimiento por sus acciones y la curiosidad por entender sus motivos. La situación con mi hermana Jane también seguía ocupando mis pensamientos, ya que su dolor era palpable. No podía comprender por qué el señor Bingley se había alejado tan repentinamente, pero algo en mi corazón me decía que todo tenía que ver con la intervención del señor Darcy. A medida que los días pasaban, me encontraba más decidida a obtener respuestas. El comportamiento del señor Darcy había despertado en mí una mezcla de emociones contradictorias: ira, frustración, pero también algo más, algo que no quería reconocer. Sentía una creciente necesidad de entender por qué había actuado de esa manera, y si había alguna forma de que pudiéramos superar las barreras que nos separaban. Después de la tensa conversación con el señor Darcy, mi mente seguía agitada. Aunque sus palabras habían sido dolorosas, algo en su mirada había revelado un arrepentimiento que no había esperado ver. El hecho de que se hubiera sincerado de esa manera me hizo cuestionar todo lo que pensaba sobre él. Sin embargo, no podía ignorar lo que había hecho. El señor Darcy había intervenido en la relación de mi hermana Jane y el señor Bingley, y eso era algo que no podía perdonarle tan fácilmente. Mientras caminaba por el jardín, no pude evitar pensar en todo lo que había sucedido. Las palabras del señor Darcy seguían resonando en mi mente, y la confusión sobre mis propios sentimientos hacia él aumentaba con cada momento que pasaba. De alguna manera, me encontraba atrapada entre mi enojo hacia él y una curiosidad inexplicable. ¿Era posible que me estuviera dejando llevar por una visión demasiado negativa de él? A pesar de todo, algo me decía que, si tenía alguna esperanza de comprenderlo, debía mantener la mente abierta. Pero eso no significaba que pudiera perdonarle de inmediato. El tiempo pasó, y aunque el señor Darcy siguió siendo un tema de conversación constante en mi mente, había otras preocupaciones más inmediatas. Mi hermana Jane seguía afectada por la partida del señor Bingley, y nada parecía aliviar su tristeza.
A pesar de todo, mi madre continuaba empeñada en que Jane debía estar tranquila, que todo se solucionaría con el tiempo, pero yo sabía que la situación era mucho más compleja que eso. La indiferencia del señor Darcy hacia nuestra familia seguía siendo una sombra sobre nosotros. Mi corazón seguía inquieto. No solo por la situación de mi hermana, sino también por mi propio conflicto interno. Había algo en el señor Darcy que no podía ignorar. ¿Podía ser que su orgullo y su frialdad fueran solo una fachada? Mientras más pensaba en él, más me convencía de que había algo más que no había logrado entender. Sin embargo, no podía dejar de sentir que sus acciones habían causado demasiado daño como para ser perdonadas rápidamente. Las tensiones en mi familia no desaparecían. Mientras mi madre seguía con su obstinación por conseguir un buen matrimonio para cada una de nosotras. Yo me encontraba atrapada entre la ansiedad por el bienestar de mi hermana y la constante presencia del señor Darcy en mis pensamientos. Me preguntaba si alguna vez lograría comprender completamente lo que había sucedido entre él y mi familia. Esa tarde, al recibir una carta inesperada del señor Darcy, mis emociones se desbordaron. No podía comprender cómo alguien tan orgulloso, alguien que había causado tanto malestar, ahora intentaba acercarse a mí de esa manera. La carta estaba llena de disculpas, de explicaciones sobre lo que había ocurrido con el señor Bingley y mi hermana. En un momento, el señor Darcy parecía completamente diferente, como si su corazón, hasta entonces tan cerrado, se hubiera abierto un poco. Aunque en principio sentí una oleada de rechazo, algo en su tono me hizo pensar que estaba tratando de ser sincero. La carta me dejó completamente confundida. ¿Era realmente sincero o simplemente estaba intentando manipular la situación para limpiar su imagen? Aún no lo sabía, pero estaba claro que el señor Darcy había despertado en mí una mezcla de sentimientos que no podía ignorar. A lo largo de los siguientes días, la situación se volvía cada vez más intrincada. La carta del señor Darcy había dejado un impacto duradero, y aunque mi corazón aún se encontraba dividido, no pude evitar sentir una extraña gratitud por su sinceridad. Sin embargo, la duda seguía acechando en mi mente. ¿Podía confiar en él? ¿O solo estaba tratando de restaurar su orgullo herido? En casa, las conversaciones sobre el señor Darcy se multiplicaron. Mi madre insistía en que debíamos ignorar las dificultades y seguir adelante, mientras que yo no podía dejar de pensar en las consecuencias de sus acciones. La situación de Jane seguía siendo preocupante, y aunque mi hermana trataba de ser fuerte, sabía que en el fondo ella también se sentía devastada. Mi familia no comprendía el verdadero alcance de lo que había sucedido, pero yo comenzaba a ver que había más detrás de la fachada del señor Darcy de lo que la mayoría de la gente podía imaginar. El tiempo seguía pasando, y mientras más reflexionaba sobre lo ocurrido, más me daba cuenta de que el señor Darcy no era simplemente un hombre orgulloso y distante. Había algo en el que se había transformado, algo que no había visto antes. Su humildad al escribir esa carta me hizo ver que, tal vez, su orgullo no era tan absoluto como pensaba. La gente no es simplemente buena o mala, pensé, sino que a veces, nuestras acciones son el resultado de una mezcla compleja de motivaciones, de temores, de inseguridades. Mi corazón seguía dividido. Por un lado, no podía perdonar todo el daño que había causado, pero por otro, algo en mí me impulsaba a entenderlo mejor. La manera en que él se había acercado a mí, no con orgullo, sino con un deseo sincero de disculparse, me hizo ver que tal vez había más en él de lo que yo había querido aceptar. ¿Podía haber algo entre nosotros, a pesar de todo? Esa era la pregunta que no podía dejar de hacerme. Mientras tanto, el futuro de Jane y la relación con el señor Bingley seguía siendo un tema que me preocupaba profundamente, pero sabía que las respuestas no vendrían fácilmente. Después de leer la carta del señor Darcy, una mezcla de emociones me embargaba. Aún me costaba comprender cómo podía haber tomado una decisión tan fría y tan calculada, y al mismo tiempo, sentía que en sus palabras había una sinceridad que no podía ignorar. Al principio, mi incredulidad era tal que me costaba creer que alguien como el señor Darcy fuera capaz de arrepentirse de sus acciones. Pero algo en la forma en que me explicaba su comportamiento me hizo pensar que tal vez no todo había sido tan malintencionado como había supuesto. Al día siguiente, durante un paseo, me encontré con él de manera inesperada. La tensión en el aire era palpable, y aunque sus ojos mostraban algo que podría ser vulnerabilidad, no podía evitar sentir que su orgullo seguía presente. No me atrevía a hablar demasiado, pero lo que sí noté fue que, en su mirada, había una especie de apertura que antes no había percibido. Estaba claro que algo en su interior había cambiado, pero no sabía si yo estaba preparada para aceptarlo, si su arrepentimiento era suficiente para sanar las heridas que había causado en mi familia.
A medida que los días avanzaban, me sentí cada vez más incómoda con la idea de lo que el señor Darcy había hecho en relación con el señor Bingley y mi hermana Jane. Por más que sus palabras fueran sinceras, el daño ya estaba hecho. Mi hermana seguía triste y desconcertada, y no sabía cómo hacerla sentir mejor. A pesar de que mi madre insistía en que todo se solucionaría eventualmente, sabía que Jane no estaba tan convencida. A pesar de todo, algo dentro de mí seguía cambiando. Me di cuenta de que, de alguna forma, el comportamiento del señor Darcy comenzaba a no parecerme tan insensible como lo había hecho en un principio. Podía ver, con algo más de claridad, que sus acciones habían sido motivadas por un sentido del deber, aunque torcido, hacia su amiga y su propia familia. ¿Eso lo hacía menos culpable? No lo sabía. Sin embargo, empezaba a ver que tal vez había algo más en él que solo su orgullo. La noche siguiente, mientras cenábamos en casa de los Collins, tuve la oportunidad de ver al señor Darcy nuevamente. La atmósfera estaba cargada de una tensión difícil de ignorar. Aunque nuestras interacciones eran cortas y formales, podía sentir que había algo diferente en él, algo que no había notado antes. El señor Darcy no era el mismo hombre orgulloso y distante que había conocido en un principio. Parecía haber algo más en su comportamiento que, de alguna manera, lo hacía más humano. A pesar de esto, mi desconfianza seguía presente. Las heridas que había causado en mi familia no eran fáciles de olvidar, y no podía dejar de preguntarme si lo que estaba ocurriendo entre nosotros era solo un cambio superficial. ¿Estaba yo interpretando mal sus intenciones, o realmente estaba empezando a cambiar? Esa noche, mientras me retiraba a mi habitación, me pregunté si sería capaz de perdonarle alguna vez. Una visita imprevista del señor Darcy a nuestra casa trajo consigo una serie de sentimientos encontrados. Mi madre no perdía oportunidad para mencionar, con su habitual insistencia, lo mucho que esperábamos que él siguiera visitándonos, lo cual era más incómodo que nunca. En ese momento, sentí que el señor Darcy se encontraba en un dilema, entre el deseo de seguir siendo educado y su propio sentido de orgullo que lo empujaba a mantenerse distante. La situación se volvía aún más complicada cuando me di cuenta de que no solo yo estaba cambiando, sino que él también estaba dejando entrever, por su actitud, que algo en su corazón había mutado. La conversación fue breve y algo tensa, pero lo que realmente me impactó fue cómo, en sus gestos, logré notar que su presencia, antes tan intimidante, parecía menos abrumadora. No sabía cómo tomar esta nueva dinámica. Por un lado, el señor Darcy estaba más accesible, pero por otro, no podía dejar de sentirme incómoda, sabiendo que no podía ignorar todo lo que había sucedido entre nosotros. En los días que siguieron, mi conflicto interno aumentó. El señor Darcy, en su rara forma de acercarse a mi familia, me dejaba una sensación extraña de incertidumbre. Ya no era el mismo hombre distante que conocí al principio, pero eso no significaba que todo estuviera resuelto entre nosotros. Mis sentimientos por él seguían siendo un enigma, y aunque su actitud mostraba un cambio, no podía olvidar la intervención que había tenido en la vida de mi hermana. Mi mente luchaba entre la gratitud por sus esfuerzos por enmendar sus errores y la duda constante sobre sus motivos. Mientras tanto, la relación entre Jane y el señor Bingley seguía siendo un tema difícil de tratar. Mi hermana había comenzado a resignarse a la situación, aunque su tristeza no desaparecía por completo. La intervención del señor Darcy en ese asunto seguía siendo un peso sobre mis hombros. A pesar de que parecía haber cambiado, ¿podría realmente confiar en él? Esa pregunta seguía atormentándome, sin que tuviera una respuesta clara. Las semanas siguientes fueron llenas de tensión y reflexión. Aunque el señor Darcy había mostrado una vulnerabilidad que no había percibido antes, algo en mi interior me impedía perdonarle por completo. Mi hermana Jane, por otro lado, comenzaba a recuperarse lentamente, aunque su tristeza por el señor Bingley todavía era evidente. A veces, cuando la observaba, me preguntaba si habría algo que pudiéramos hacer para resolver esa situación. Pero también me preguntaba si era el momento adecuado para pensar en esos temas mientras mi propio corazón seguía confundido. En una ocasión, me encontré nuevamente con el señor Darcy en una reunión social. Aunque nuestra conversación fue breve, algo en su actitud me hizo pensar que, tal vez, estaba comenzando a ver el mundo de manera diferente. Su mirada era más suave, menos orgullosa, y sus gestos menos tensos. Parecía que estaba intentando ser más accesible, pero, por más que sus esfuerzos fueran evidentes, mi recelo seguía siendo fuerte. Aún así, no pude evitar sentir que algo había cambiado en él. La situación con el señor Darcy continuó siendo difícil de manejar.
Aunque se notaba que había algo más en él, una humanidad que antes me era oculta, no podía apartar de mi mente las heridas que había causado a mi familia. Había intervenido en la relación entre el señor Bingley y mi hermana Jane, y eso era algo que no podía perdonarse fácilmente. Sin embargo, me veía en la necesidad de reflexionar. ¿Realmente el señor Darcy era tan culpable como pensaba, o había otras fuerzas, otras circunstancias que lo habían llevado a actuar como lo hizo? Mi madre, como siempre, insistía en que no debíamos seguir pensando en el pasado, que lo que importaba era lo que sucediera en el futuro. Pero, en mi corazón, sabía que las decisiones del señor Darcy no se podían borrar tan fácilmente. Mis sentimientos hacia él seguían siendo un enigma, y no sabía si alguna vez los comprendería por completo. Mientras la relación con el señor Darcy continuaba siendo un tema de reflexión constante, las circunstancias cambiaron inesperadamente. Una mañana, mientras caminaba por el campo, fui sorprendida por un encuentro con el señor Darcy. Lo que comenzó como una conversación cordial se convirtió rápidamente en algo mucho más profundo. Él, de una manera algo inesperada, me expresó su sincero arrepentimiento por la manera en que había intervenido en la vida de mi familia. No solo reconoció el daño que había causado, sino que también dejó entrever una vulnerabilidad que nunca había mostrado antes. Aunque mi primer impulso fue mantenerme firme, no pude evitar sentir que sus palabras eran genuinas. Había algo en su tono, en la forma en que se había acercado a mí, que me hizo pensar que realmente lamentaba lo que había hecho. Aún así, me resistía a permitir que sus disculpas borraran las cicatrices de lo sucedido. Me encontraba atrapada entre el deseo de creer en su arrepentimiento y la necesidad de protegerme de un hombre que había causado tanto dolor en mi familia. Al día siguiente, mis pensamientos seguían centrados en el encuentro con el señor Darcy. Había algo en su comportamiento que no podía dejar de analizar. Su actitud había cambiado, y eso me hacía dudar de mis juicios anteriores. Sin embargo, lo que me preocupaba era si este cambio era real, si su arrepentimiento era genuino o simplemente una fachada para restaurar su imagen. Me preguntaba si alguna vez podría llegar a confiar en él nuevamente. Mi hermana Jane, aunque más tranquila, no podía dejar de pensar en el señor Bingley. El pesar que sentía por él era evidente, y no sabía cómo ayudarla a superar la separación. Mi madre seguía siendo su propio torbellino de preocupaciones, pero yo me encontraba cada vez más centrada en mis propios dilemas emocionales. Aunque mi mente seguía ocupada con el señor Darcy, lo cierto es que no podía dejar de preguntarme si alguna vez habría una solución para todos los problemas que nos rodeaban. La aparición del señor Darcy continuaba siendo un enigma en mi vida. Cada vez que nos encontrábamos, sus esfuerzos por acercarse a mí se volvían más evidentes. En un encuentro reciente, mientras caminábamos juntos por el jardín, me habló de manera más abierta y franca que nunca. La sinceridad en sus palabras me desconcertó, y a pesar de todo el daño que había causado, no pude evitar sentir una curiosidad creciente por su evolución como ser humano. Algo en su mirada mostraba un arrepentimiento sincero, pero aún me costaba creer que pudiera cambiar por completo. La tensión entre nosotros seguía siendo palpable, pero no pude evitar pensar que, tal vez, había algo más en él que solo su orgullo y su aparente indiferencia. Estaba claro que el señor Darcy había comenzado a ver las cosas desde una perspectiva diferente, y aunque mis sentimientos seguían siendo conflictivos, no podía ignorar el hecho de que sus esfuerzos por enmendar sus errores eran genuinos. En los últimos días, me vi obligada a confrontar mis propios sentimientos. El señor Darcy ya no era el hombre distante que había conocido al principio. Aunque su orgullo seguía siendo una parte de su carácter, había algo más en el que merecía ser reconocido. La forma en que se disculpó sinceramente y su deseo de reparar el daño hecho me hicieron reconsiderar muchas de mis opiniones previas. Sin embargo, a pesar de este cambio en él, no podía olvidar todo lo que había sucedido. La relación entre mi hermana Jane y el señor Bingley seguía siendo una herida abierta en mi corazón. A lo largo de estas semanas de reflexión, me di cuenta de que, quizás, era el momento de aceptar que el señor Darcy estaba dispuesto a cambiar, pero también era necesario que yo cambiara mi propia visión de él. El pasado ya no podía modificarse, pero tal vez el futuro sí podía ser diferente. A pesar de mis dudas, empecé a darme cuenta de que las personas no son estáticas, y tal vez, solo tal vez, el señor Darcy y yo podríamos encontrar una manera de avanzar. Pero para eso, tendríamos que dejar atrás los rencores y aceptar nuestras propias imperfecciones. Así concluye nuestra historia, un relato sobre el poder del orgullo, el prejuicio y la transformación.
A lo largo de las páginas de Orgullo y Prejuicio, hemos sido testigos de cómo dos personas, atrapadas por sus propios juicios y errores, pueden aprender a ver más allá de las apariencias y encontrar, en su mutua comprensión, un amor que trasciende las diferencias. Es un recordatorio de que el corazón humano, aunque a veces errante y orgulloso, tiene la capacidad de cambiar y crecer. Elizabeth Bennet y el señor Darcy, a pesar de sus conflictos iniciales, nos enseñan que el camino hacia el entendimiento y el perdón no siempre es fácil, pero siempre es posible. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de los altos y bajos de sus vidas, por explorar con nosotros los complejos matices de los sentimientos humanos. Y, como siempre, recordemos que nunca es tarde para cambiar, aprender y, quizás, encontrar el amor en los lugares más inesperados. Gracias por escuchar Orgullo y Prejuicio. Que cada lección, cada reflexión, resuene en ustedes tanto como lo hizo en los corazones de sus personajes. Suscríbete a mi canal. Y si quieres el resumen de algún libro, déjamelo en los comentarios.